8 de la mañana con 16 minutos, ya 8 con 16 minutos. Saludamos vía telemática a Esteban Carrillo López, periodista, editor de noticias de The Crowd, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días en Ecuador, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Esteban, ¿cómo está la situación al momento en este conflicto palestino-israelí que se ha cobrado miles de vidas de lado y lado? Niños, ancianos, mujeres, víctimas civiles, etcétera, etcétera. Hubo un último bombardeo, el más reciente, que ha dejado también centenares de fallecidos. ¿Cómo está al momento la situación? Buenos días, bienvenido. ¿Desde dónde nos saluda también, Esteban, por favor? Buen día. Buenos días en Ecuador, Alexis y Licenia. Yo les saludo desde Beirut, de Líbano. Uh-huh. Aquí buenas tardes. Sí, como acabas de decir, la situación aquí es en verdad preocupante. Estamos viendo una verdadera guerra entre el ejército israelita y las facciones de resistencia palestina de la Franja de Gaza, que este fin de semana lanzaron un ataque sin precedentes, algo que nunca se había visto, porque estamos hablando de un grupo de Hamas, que creo que tiene 15,000 soldados, y con menos de 1,000 de ellos lanzaron un ataque que dejó en sus rodillas al Estado de Israel. Y ahora estamos viendo las repercusiones de esto. Estamos viendo en la Franja de Gaza más de 1,000 muertos, más de 3,000 ataques aéreos de la Fuerza Aérea Israelí. Están atacando hospitales, están atacando escuelas, están atacando edificios residenciales, están aplanando la Franja de Gaza, están preparándose para una invasión por tierra. Bombardearon la única salida que hay de Gaza. Horas temprano les dijeron a los palestinos que salgan si es que podían, y después bombardearon la salida de Gaza. Es espeluznante. Es espeluznante lo que está pasando y cada vez está empeorando. Uh-huh. No solo la situación en Gaza, la situación en Israel también. Las batallas continúan, a pesar de que el gobierno de Israel ha dicho que ya retomaron los asentamientos en el alrededor de Gaza. La verdad es que las peleas continúan, las batallas continúan con los soldados de Hamas y de la Yihad Islámica Palestina, y también los bombardeos. Miles y miles de cohetes desde la Franja de Gaza siguen saliendo, siguen golpeando, están llegando al sur de Tel Aviv, que es la ciudad principal de Israel. Era la capital hasta hace unos pocos años, cuando el gobierno de Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital. Como lo digo, solo va a empeorar. Cada vez las noticias hay cruces de fuego con Siria, hay cruces de fuego con Líbano. Facciones en Irak están diciendo que están listos para entrar a la batalla. El gobierno en control del norte de Yemen, que es un gobierno que es parte del eje de la resistencia de aquí de la región, ha dicho que ellos están listos para entrar y ayudar al pueblo palestino en los cientos de miles. Entonces esto está comenzando, esto está apenas comenzando. Esteban, tomando en cuenta la complejidad por la ubicación geográfica que tiene la Franja de Gaza, que es un espacio de apenas 360 kilómetros cuadrados más o menos, donde viven más de 2 millones de personas casi hacinadas y encarceladas, porque en realidad están encerrados ahí, no pueden entrar ni salir. Se está obstaculizando el ingreso de ayuda humanitaria que ha sido anunciada desde distintos países de todo el mundo. ¿Qué está pasando con eso? Porque ahí, digamos, no están solamente atrincherados los militantes de Hamas, sino también ciudadanos, hombres, mujeres, niñas, niños, ancianos. Sí, como sobre la ayuda humanitaria, de lo que nosotros sabemos, está bloqueado, no está entrando, porque las entradas a Gaza son controladas por el ejército israelita o por Egipto, y las entradas de Egipto han sido bombardeadas. Como tú lo dices, en la Franja de Gaza viven 2.3 millones de personas, y esto hay algo que recalcar, que la mitad de esta población son niños, y entre la mayoría de las muertes están casi 300 niños, cientos de mujeres. Cuando bombardean Gaza, la gente de Gaza no tiene refugio, no tiene dónde esconderse, no hay búnkers donde puedan entrar. Lo único que pueden hacer es esperar que la siguiente bomba no caiga sobre su cabeza. O salir al mar.
Digamos, la única Perdón. salida que tienen es del mar. Es la única salida que tienen es el mar, exactamente. Y aún así, ¿qué pueden hacer? La playa, a lo mucho, pero no, o sea, no sé qué tanto está saliendo las imágenes que vemos de Gaza, pero como lo dije hace un momento, es espeluznante. La gente se está tomando refugio en hospitales, los hospitales están completamente llenos. No, acaban de perder su última planta de energía hace como una hora, se acabó el combustible porque Israel desde el domingo, me parece, impuso un bloqueo aún más criminal del que ya existía en Gaza, bloqueando toda entrada de comida, combustible, cortaron el agua, ya no hay electricidad. Entonces, esta gente no tiene recursos. Y hay otra cosa que también es muy importante saber, es que Israel lanza miles y miles de ataques por aire, destruye vecindarios completos, diciendo que son blancos de Hamas. Pero eso no es verdad, porque Hamas no opera sobre la superficie, Hamas opera dentro de túneles, dentro de bases bajo la tierra. De ahí es donde lanzan sus ataques, ahí es donde tienen sus armas. Entonces, cuando nosotros vemos estas grandes explosiones en el tercer lugar más poblado de la tierra, son civiles. Son civiles quienes están recibiendo estos ataques. Ya hay varios periodistas muertos, están atacando ambulancias, están haciendo explotar hospitales, escuelas. Es un genocidio en tiempo real. Ujú. ¿Qué provocó este ataque de Hamas, Esteban? ¿Cómo entender este ataque que ha desencadenado este conflicto ahora? Y más tomando en cuenta que Israel se ha caracterizado, se ha vendido como un país muy bien armado y con una inteligencia al punto que ofrece asistencia a muchos otros países en materia de seguridad. ¿Cómo es que se dejaron sorprender porque este ataque de Hamas finalmente sorprendió a Israel? Claro, nos sorprendió de una manera que nunca jamás se imaginaron. He visto mucho hablar en los medios occidentales que dicen que esto fue tal vez no, o llevado por el Mossad, como que la inteligencia israelí tal vez dejó que pase esto. La realidad es distinta, la realidad es completamente distinta. Nosotros aquí en nuestro medio se llama The Cradle, cubrimos toda esta área y tenemos contactos dentro del eje de resistencia. Y lo que nuestros contactos nos dicen es que esto fue lo que se le conoce como una estrategia perfecta. Fue una estrategia perfecta llevada por más de 2 años. Entonces, Israel, ¿por qué empieza? ¿Por qué lanzan esta batalla jamás? Porque, bueno, en primer lugar, para no entrar tanto en la historia, creo que muchos conocemos que Palestina ha vivido esta realidad por decenas de años. Ujú. Pero en los años más recientes se ha recrudecido. Desde el 2008, Gaza está bloqueada de una manera brutal, económicamente, por aire, por tierra, por mar. Y en los últimos tal vez 6 años ha habido este crecimiento de ideologías supremacistas en Israel, ¿no? De que hay que erradicar de una vez ya a los palestinos, hay que tomarse Cisjordania y hay que ir a, tomar esta tierra. Entonces han estado atacando también mucho la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado dentro del Islam. Y las facciones como Hamas, como otras facciones palestinas y de la región han estado diciendo a Israel, estas son líneas rojas, no pueden seguir cruzando líneas rojas. Pero no les importa porque como tú dices, ellos estaban convencidos hasta el sábado, de que tenían el ejército más poderoso, la mejor inteligencia y recibieron un golpe en la nariz como nunca jamás se lo imaginaron. Jamás, como lo dije, lo está planeando 2 años. Ni siquiera los líderes arriba de Hamas sabían que esto iba a pasar. Los únicos que sabían eran los líderes de las brigadas militares, un par, muy pocos. Ni siquiera los soldados que entraron el sábado a Israel, seguramente vieron las imágenes que entraron por aire, mar y tierra. Ni siquiera ellos sabían que esto iba a pasar. Ellos pensaban que era solo otro ejercicio más. E Israel se confió, porque Israel los últimos años solo ha pasado enfocado en Cisjordania, ha pasado enfocado en retomar, en desposeer al pueblo palestino de sus tierras, de sus casas, de expulsarlos. Todos los días hay redadas nocturnas, arrestan a la gente sin cargos, los mantienen en la cárcel sin cargos. Los matan indiscriminadamente, matan a periodistas, entran a Al-Aqsa, sacan a los feligreses a la fuerza.
Hasta hace poco, la semana anterior, nada más, entraron, hicieron estas provocaciones. Entonces, esto, por un lado, se venía fraguando ya por algún tiempo, desde las primeras incursiones violentas en Al-Aqsa en el 2021, pero también ha sido Israel. Israel acaba de recibir un recibo de todo lo que han hecho estos años en contra del pueblo palestino. Esteban, ¿cuánta legitimidad dentro del pueblo palestino tiene la actuación del grupo Hamas, que es para países de Occidente considerado un grupo terrorista extremista islámico, ¿no? Así lo llaman acá, así lo etiquetan acá, así lo ponen en titulares. ¿En el pueblo palestino tiene legitimidad la forma de actuar de Hamas o no? Mira, esa es una pregunta compleja, porque el pueblo palestino ha vivido bajo una opresión inimaginable por casi el último siglo, ¿no? Entonces, y ninguna política, ninguna diplomacia ha funcionado, ¿no? Ningún acuerdo, nada que Israel ha llegado a un acuerdo lo han cumplido. Y la violencia es total, es total. Entonces, Hamas ganó las últimas elecciones en Palestina, le ganó a Fatah, que es el partido que está a cargo de la autoridad palestina, que es quien está en control de Cisjordania. Pero no acataron el resultado y la autoridad palestina sigue en control desde ahí, no ha habido más elecciones, me parece que en el 2005. Entonces yo diría que sí, porque no es solo el pueblo palestino quien apoya esto, es todo el mundo árabe. En el mundo árabe apoyan esto. El mundo árabe no apoya la normalización con Israel. Y no hay que olvidar que este ataque acaba de destruir la normalización que estaba, según Joe Biden, según Benjamin Netanyahu, estaba a punto de darse. Ellos ya tenían el papel listo solo para ser firmado. Y jamás le recuerda a Arabia Saudita que el pueblo palestino existe, que el pueblo palestino sufre y que el pueblo palestino va a luchar hasta su último soldado. Entonces, claro, para responder tu pregunta, yo creo que más bien deberíamos verlo desde el punto de vista de ¿qué otro recurso tienen? ¿Qué pueden hacer? Esperar a morir. La comunidad internacional, aquí me das pie a plantearte una inquietud sobre la cual, digamos, yo seguramente creo muchos ciudadanos nos estamos cuestionando, es decir, la comunidad internacional que hasta en los eventos deportivos pone la bandera de Ucrania, ha salido en defensa del régimen de Zelensky, etcétera, etcétera. De parte de Rusia no hemos visto nosotros en ningún momento un ataque como por ejemplo los que ha perpetrado Israel en contra de la Franja de Gaza y el pueblo palestino. Pero la comunidad internacional no se pronuncia y no, digamos, con la contundencia que en otros casos sí, con respecto de esta guerra de ocupación que lleva no décadas, sino siglos, y que termina prácticamente desplazando al pueblo palestino, que era el que ocupó históricamente esos territorios, Esteban. ¿Qué es lo que cree el pueblo árabe con respecto de el poco pronunciamiento casi nulo de la comunidad internacional, de la ONU? No lo toman en serio, no toman en serio a estos lugares, porque es como tú lo dices, ¿no? Es exactamente igual que el conflicto en Ucrania. Hay el lado al que tienes que apoyar y hay el lado malo, ¿no? O sea, es más que blanco y negro. Entonces, aquí lo que hay yo diría que jamás, aunque no lo crean, ha dado esperanza a que hay una salida o hay una alternativa a lo que es convivir con Israel, que es el único país de la región que tiene armas nucleares, es el único país que tiene armas nucleares y que nunca ha tenido que decir cuántas armas tiene, que nunca ha tenido que aceptar que la ONU entre y revise que su arsenal. Entonces, aquí el pueblo árabe no quiere relaciones con Israel, ¿no? Lo que has visto, tal vez, no sé si lo han visto, son protestas masivas a favor del pueblo palestino, Así a favor de Gaza, a decir ya basta con la ocupación, ya basta con la desposesión, ya basta con el genocidio. Y la comunidad, no, cuando dicen la comunidad internacional, obviamente se refieren a
Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Así es. Claro, el problema, que tú citas muy bien, el problema es que los ciudadanos del mundo han salido en manifestaciones públicas, incluso en eventos deportivos con banderas de Palestina. El problema es que los gobiernos que representan a estos pueblos, etcétera, etcétera, tienen una forma de comportarse totalmente diferente y prefieren adherirse a las posturas de los estados que tú acabas de citar, de Estados Unidos, de Canadá, de Gran Bretaña, de Occidente en general. Sí, mira, yo creo que algo que ejemplifica mucho el nivel no sé, de ignorancia que se mantiene en los medios y con estos gobiernos, ¿no? De pretender que Israel es la víctima, ¿no? A nadie le gusta ver a civiles siendo atacados, siendo no capturados, siendo asesinados, a nadie, ¿no? Pero esto no existe en una burbuja. Esto no es que pasó el sábado y ya, ¿no? No, esto es, como tú lo dices, es décadas, ¿no? Y como, mira, Joe Biden ayer da un discurso en donde dice, ¿no? que jamás hizo un mal, que no existen palabras para describirlo, y que Israel tiene todo su apoyo todo el tiempo completamente. No, pero esto también olvida un poco que desde que este gobierno israelí, que es considerado hasta por los Estados Unidos como el más extremista de su historia, desde que tomó poder en enero, Joe Biden no ha invitado al primer ministro israelí a Washington. No lo ha invitado. Es la primera vez en la historia. La primera vez que se sentaron a hablar fue hace 2 semanas en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, mira, y esto también, como lo digo, no existe en una burbuja. El país de Israel como tal, antes del ataque de Hamas, estaba ya desintegrándose internamente. Tenía una división gigantesca, gigantesca, porque este gobierno ha estado tratando los últimos 8 o 9 meses pasar una reforma judicial que retiraría el poder de la Corte Suprema y lo pondría este poder, el poder judicial, en el Parlamento que es controlado por el primer ministro. El primer ministro que está acusado en 3 diferentes casos de corrupción. Entonces, esto divide al país. Y antes del ataque de Hamas, miles y miles de reservistas del ejército habían ya dejado de atender a sus labores, ¿no? Porque el ejército israelí depende de los reservistas. No tiene suficientes números de conscriptos si es que una guerra empieza. Entonces depende. Como saben, Israel todos los ciudadanos tienen que servir en el ejército. Entonces, esta división ya existía desde hace por lo menos unos 6 años. Israel, desde el 2019, ningún gobierno ha superado un año. Esto se estaba rompiendo desde antes mismo. Y lo que ha hecho Hamas es simplemente, ¿no? Pateó el tablero porque parecía por un momento ahí que el mundo árabe estaba, o por lo menos los líderes del mundo árabe estaban dispuestos a poner a un lado la situación de Palestina para normalizar con Israel. ¿Por qué? Porque se supone que Israel tiene, según un ranking que había hace poco, era el 4º mejor ejército del mundo, ¿no? ¿Y dónde quedan ahora? Les tomaron, pero de una manera humillante. Fue una humillación completa, histórica, como nunca se ha visto antes. Esteban, usted decía que esto, con todo lo horroroso que esto significa, porque es la pérdida de vidas humanas, está recién comenzando. ¿Qué se debe esperar? ¿Qué se aproxima? ¿Cómo se va a solucionar? ¿Tiene o no tiene salida? Eso sí es la pregunta del millón. Porque por lo menos en este momento es muy difícil de saber. Por un lado, Israel ha dicho, vamos básicamente a aplanar Gaza, vamos a entrar, vamos a acabar con Hamas. Eso es lo que dijeron en el 2006 sobre Hezbollah. Tuvieron que regresar con la cola entre las piernas. Ahora hay que ver, ¿no? Por un lado tenemos, como lo dije hace un momento, tenemos esto que se le conoce como el eje de resistencia, que es apoyado por Irán, que han dicho, nosotros estamos del lado de los palestinos y el momento que tengamos que entrar, vamos a entrar. Y como lo dije, ¿no? Mil tropas de Hamas dejaron en el suelo al ejército israelí. Imagínate lo que va a pasar cuando entre el resto, cuando entre Hezbollah, cuando entre Siria, cuando entre los 2 grupos de Irak, cuando entre Yemen, ¿no? Entonces, Israel, en mi punto de vista, está completamente fuera de cálculo. Lo que tienen que hacer es entender que esta es una realidad diferente, que ellos no ocupan el mismo lugar que pensaban que ocupaban
y que tienen que retroceder y cambiar tantas maltrato que ha vivido el pueblo palestino. No fuera de eso, hay llamados para un cese al fuego, ¿no? Aunque jamás también ha dicho no vamos a hablar sobre un cese al fuego y no olviden que jamás tiene como casi 200 israelíes como prisioneros de guerra ahorita en Gaza, dentro de Gaza, donde está bombardeando Israel. Entonces, no, algún momento seguramente yo sé que Qatar, Egipto, están tratando de mediar, están tratando de por lo menos mediar un intercambio de prisioneros. El presidente ruso ayer culpó a esta situación a la política de exterior de Estados Unidos y dijo tenemos que encontrar una manera de que esto se detenga, ¿no? China lo mismo, ha dicho tenemos que encontrar una manera para que esto pare. Estados Unidos ha dicho vamos a apoyar a Israel hasta el último momento. Y por el momento las cosas se mantienen así, ¿no? Va a seguir la escalada. Como lo dije, ya hay cruce de fuego entre Líbano e Israel, ya por lo menos más de un día van cohetes de lado y lado. Siria también. Gaza, a pesar de estar recibiendo tantos miles de ataques, sigue lanzando cohetes y sigue lanzando ofensiva. Es guerra abierta en este momento. Eventualmente es imposible decir, porque una reconciliación entre Israel y Palestina la veo muy difícil, la veo demasiado difícil, porque ahí hay demasiada historia. Hay, digamos, algunas condiciones que deberían cumplirse, que Israel apoye la instauración de un Estado soberano para Palestina que incluya a Hamas, levantar el bloqueo a Gaza y las restricciones de movimiento en Cisjordania y Jerusalén Oriental, que era lo que hace un momento Esteban nos explicaba. Del otro lado dicen los grupos palestinos deberían renunciar a la violencia y reconocer al Estado de Israel. Políticamente, digamos, ha habido momentos en los que se ha avanzado y mucho, pero ahora tú crees, Esteban, que esto en el campo de la política internacional pueda tener, digamos, un viso de solución, la pregunta que te planteaba Licenia, o todavía nos tocará ser, digamos, espectadores de una guerra mucho más cruel, que es como la que ha advertido el propio Netanyahu en días anteriores. Ha dicho van a haber una escalada de violencia que nunca antes habrán visto, lo cual además es contradictorio, y quisiera plantearte también ahí la conversación a ti, a Licenia, y a quienes nos están viendo, porque hay una frase a partir de lo sucedido en el Holocausto, ¿no?, a mediados del siglo anterior, que la suelen repetir siempre, y es never again, nunca más un genocidio. Pero lo que estamos viendo ya y lo que estamos próximos a ver probablemente es otro genocidio, y ahora provocado por el pueblo judío. Entonces, ¿crees que esto pueda resolverse en el campo de la política internacional, o tendremos que seguir viendo unos días más o quizás meses de un enfrentamiento bastante cruel como el que ha sido durante este fin de semana? Yo me siento seguro en decirte que esto no se va a resolver en una cuestión de días. Esto va a durar semanas, si no meses. Esperemos que no años, porque aquí se desató algo que estaba ya esperando a suceder. Desde que yo llegué a Beirut, estoy aquí como 2 años. Es algo que he escuchado muy, muy comúnmente, es este sentimiento de como que ¿en qué momento va a empezar? ¿En qué momento los palestinos van a salir? ¿En qué momento va alguien, ¿no?, a entrar y hacer algo? Y ese momento llegó. Entonces yo creo que más bien aquí todos estamos todavía tratando de entender cuál es la nueva realidad, y yo diría que lo mismo está sucediendo en Israel, ¿no? Porque Netanyahu puede decir misa, puede decir lo que quiera, pero eso no cambia la realidad en el campo, y eso no cambia el hecho de que a pesar de que los medios traten de blanquear y de cambiar ¿no? De que si hablan de israelitas hablan de asesinatos, y si hablan de palestinos hablan de muertes. Entonces, eso es algo que yo creo que donde tiene que empezar, ¿no? En que la gente se entere, entienda y sepa, ¿no?, en verdad lo que está pasando, porque sí creo yo que en un momento debe haber, ¿no?, un acercamiento
entre la comunidad internacional, ¿no? En las organizaciones que al fin y al cabo para eso existen, ¿no? Si la ONU no existe para resolver este conflicto, entonces ¿para qué existe? ¿Para qué existe? Pero como ya lo hemos visto en Ucrania, hay intereses más grandes que la paz, ¿no? Y no le veo una solución fácil, ¿no? Quisiera poder darles una respuesta un poco más alentadora, pero no le existe en este momento, ¿no? Porque, por un lado, como lo dije, tienes los palestinos que han sufrido decenas de años de este maltrato, de este abuso. Y por el otro lado tienes a los israelíes que son, no puedo hablar de ellos como civiles, pero puedo hablar de ellos como un gobierno que es un gobierno supremacista, es un gobierno que piensa que está sobre los demás, que piensa que está sobre la ley y que actúa sobre la ley y que tiene todo el soporte de los Estados Unidos, ¿no? En lo que haga, mate a quien mate, mueran cuantos niños mueran, no importa, siempre van a tener el respaldo de la Unión Europea, de los Estados Unidos. Entonces, ahora lo que seguramente vamos a ver es un intento tenaz de Israel de reposicionar su nombre como una potencia en el ámbito de seguridad, ¿no? Pero por otro lado, eso va a ser una camisa de 11 varas, porque el gran proyecto de Netanyahu y de Joe Biden era la normalización con Arabia Saudita, era llegar a ese acuerdo. ¿Y ahora ese acuerdo no va a ser posible? ¿Cree usted que ese acuerdo ya definitivamente, con las cosas como están, no va a ser posible? ¿Esa normalización con Arabia Saudita? No creo que pueda ser posible, ¿no? Porque sería completamente incomprensible, ¿no? Arabia Saudita ya lo ha dicho, el príncipe Mohammed bin Salman dijo ayer, mi apoyo incondicional está con los israelitas. Pero por otra parte también hay que entender que estas declaraciones son como lo que tienen que decir, lo que hay que decir. Lo políticamente correcto. Exacto, exacto. Entonces, la normalización yo creo que en general ya se ha esfumado, ¿no? Porque jamás en su primer comunicado después de entrar a Israel lo dijo. Dijo que esto les iba de recuerdo a todos los países árabes que piensan que Israel les puede ayudar con seguridad, que piensan que pueden normalizar olvidando la causa palestina. Lo dijeron de entrada. Entonces, esto fue un mensaje, ¿no? Mi primera lectura de esta situación fue, esto es un mensaje a Arabia Saudita, pero ahora que los días se empiezan a alejar, esto es más bien dicho, es un mensaje al mundo entero, ¿no? De que Gaza ya estaba estrangulada, Gaza ya era un desastre humanitario y ya estaba un genocidio en marcha, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania. Entonces, como lo dije hace un momento, ¿qué pueden esperar? ¿Qué pueden esperar los palestinos? O sea, ¿qué hacen? ¿Se sientan y solo esperan la siguiente bomba? No, esto no. Estamos hablando de pueblos soberanos, pueblos dignos, ¿no? Porque hace mucho tiempo esto pudo haber terminado. Si es que no existiera ese deseo de libertad, ese deseo de recibir tu propia dignidad, ¿no? Entonces yo creo que también por eso hay que empezar a entender ¿no? Porque yo ni siquiera lo llamaría un conflicto, ¿no? Esto es mucho más, es una ocupación militar. Así es. Y son grupos armados que están tratando de liberar a su territorio y retomar lo que fue tomado de ellos de una manera violenta y brutal, muchas veces hasta peor, mucho peor de lo que hemos visto de Hamas este fin de semana, a pesar de lo que te quieran decir la BBC o CNN o quien sea que esté hablando de este tema. Terrible. Muchísimas gracias, Esteban. Vamos a estar pendientes y le volveremos a molestar para que nos cuente cómo avanza la situación tan lamentable en este sector del mundo. Muy, muy gentil. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Te mando un abrazo, amigo. Qué gusto verte a los tiempos.